de la Revolución Soviética, ese marxismo va a entrar en contacto con el positivismo y lo va a asumir como la forma propia de la ciencia, ¿no? Él marca esta continuidad, ¿no es cierto?, entre Kautsky, Plejánov, Stalin, pero hay muchos autores que vinculan también a esta triada al propio Engels, ¿no? O sea, asumiendo que Engels tenía un vínculo y una lectura del positivismo un tanto diferente a la de Marx, y que fue él quien empezó esta corriente, esta tendencia de vincular las ideas de Marx con las ideas del positivismo, que en realidad fueron ideas combatidas por Marx a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, de la Garza da cuenta de esta realidad histórica del marxismo, da cuenta de cómo el marxismo soviético se casa, digamos, con el positivismo y prácticamente genera una nueva doctrina del marxismo, alejada de las ideas de Marx, y entonces se distancia, ¿no? Dice, hay al menos 3 razones importantes para generar esa diferenciación entre positivismo y marxismo, que parten de la forma como Marx está concibiendo la realidad y cómo desarrolla su obra, a partir de qué principios filosóficos epistemológicos lo hace, ¿no? Y bueno, esas son las 3 ideas que se está poniendo en la pantalla. O sea, en primer lugar, esta idea distinta a la del positivismo de que la realidad está en movimiento. Para el positivismo, la realidad es una entidad homogénea y estable, ¿cierto?, que se puede mirar de una sola forma, de una manera también muy plana. En cambio, para Marx, esa realidad está en permanente movimiento. ¿Por qué? Porque las leyes que reconoce Marx en la realidad son leyes sociales, distan de la dureza, de la rigidez de las leyes naturales, en tanto son leyes de tendencia, ¿no? Es decir, la legalidad social es una legalidad que se construye a partir de determinadas formaciones sociales que se estructuran y se solidifican, pero que son matizadas, que son transformadas, que se ponen en movimiento precisamente por la presencia de un sujeto que está en pugna, que está en lucha, en una suerte de relación dramática consigo mismo, que pone a mover esas estructuras que aparentemente se encuentran dadas en la realidad. Y si hablamos de una legalidad social, que es una legalidad de tendencia, es decir, leyes no rígidas, leyes sometidas al cambio, leyes sometidas a la transformación a partir de la lucha, entonces hablamos de una legalidad que nos plantea una forma de libertad que no es similar a la libertad planteada desde las corrientes liberales, o sea, apologéticas al capitalismo. Una sociedad que se construye, que se estructura a partir de legalidades de tendencia, no puede pensar una libertad del tipo elección racional, ¿no? O que la libertad es simplemente hacer lo que yo quiero en el marco de un determinado conjunto de opciones predeterminadas, ni tampoco es la ausencia total de la ley, ¿no? O sea, no es ese tipo de libertad que surge de un planteamiento de realidad en movimiento como ley tendencial. El tipo de libertad que surge de ahí es esto que hemos denominado la autodeterminación, es decir, la acción de sujetos colectivos, de sujetos sociales, que pueden transformar la propia ley. Y eso es lo importante, digamos, del planteamiento marxista y de lo que rescata de la Garza y Hugo Sebenman de ese planteamiento. No se trata de una libertad de acción dentro de un margen establecido, dado, intransformable, sino de la libertad de transformar la propia legalidad, de darse a sí mismo la propia ley y, por lo tanto, mover la realidad de una manera efectiva y radical. Eso es lo importante de esta idea de realidad en movimiento. Propia de Marx, distinta del positivismo. Una segunda idea que dista el marxismo del positivismo es el tipo de relación sujeto-objeto, ¿no? Como veíamos en las primeras clases, para el positivismo, sujeto y objeto son entidades separadas, relacionadas, pero de una manera externa, escindida, mientras que para el marxismo se plantea una relación de internalidad.
la clase pasada decíamos, la realidad, el concreto real, ¿no es cierto? El punto de partida no es solo material, no es solo práctico, sino que es también todo el proceso de significación que está detrás de esa materialidad, o que no detrás, sino que está junto, internamente relacionado a esa materialidad. O sea, cómo nos traiciona el lenguaje. O sea, detrás, adelante, al lado, son categorías que externalizan precisamente las categorías que estamos tratando de pensar en una relación interna. Pero ese es el formato que viene dado. Entonces el marxismo, digamos, entiende esta relación de internalidad y de ahí la importancia de pensar ese concreto real del cual partimos, no solo como un conjunto de prácticas o una materialidad dada, sino también como todos los procesos de simbolización atados a ellos, ¿no? Y el ejemplo que poníamos la clase pasada era como muy decidor. No nos interesa entonces solo la materialidad de las relaciones sociales, sino también aquella conciencia alienada, aquella conciencia fetichista que se construye junto a esa materialidad que está en el mundo de lo real. ¿Sí? Por lo tanto, la conciencia alienada, la conciencia pseudo-concreta será parte del objeto que vamos a estudiar y no solo una dimensión que despreciamos como falsa conciencia. Eso es una cosa que diferencia de manera determinante al marxismo de positivismo y que nos da cuenta a nosotros también de un punto de partida diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados. Y bueno, un tercer elemento, ¿no es cierto?, esto de que el sujeto hace la historia, pero la hace la historia no de manera absolutamente voluntaria, es decir, no elegir uno de los extremos. No es ni una realidad determinística, o sea, determinada absolutamente por la materialidad, pero tampoco es una realidad que pueda ser asumida y transformada simplemente por la voluntad, mucho menos por la voluntad del sujeto entendido como individuo. ¿Sí? Hemos reiterado en esta idea, el individuo en realidad está despotenciado, debilitado frente a una estructura que viene constituida de manera social. Y se ponen en juego entonces los grados de agregación social para la determinación del poder que tiene ese sujeto. Un sujeto colectivo, un sujeto que representa una agregación social muy grande, tiene más poder que el mero individuo enfrentado a la estructura, por lo tanto débil, vulnerable frente a esa realidad que lo rebasa, ¿sí? Que lo constituye y que lo rebasa. Es precisamente esta idea, ¿no?, del individuo pensado como sujeto enfrentado a la estructura lo que explica el surgimiento de todas estas filosofías tristes que rodean, digamos, las ciencias sociales hoy, ¿no? O sea, la falta de expresividad del lenguaje, la despotenciación del sujeto, el descentramiento del sujeto está refiriéndose al sujeto como individuo. Y lógicamente que el individuo está descentrado de una realidad absolutamente más poderosa que lo constituye y lo rebasa. Es un poco ingenuo pensar que el individuo podría estar en el centro. O sea, ingenuo, pero también muy pretencioso, ¿no? O sea, suponer que el individuo puede estar en el centro de la construcción de lo social. Entonces, esta idea de que el sujeto hace historia en el marco de la complejidad del enfrentamiento entre la agencia y la estructura, nos invita a pensar la subjetividad como subjetividad siempre colectiva para que esa agencia sea agencia colectiva y por lo tanto tenga alguna capacidad de incidencia sobre las estructuras que son socialmente construidas. Entonces, fíjense, estas claves de realidad que se han repetido a lo largo de estas clases y que van a animar la forma como abordamos precisamente esa realidad el momento en que queremos investigar, conforman una forma, una sociología propia, digamos, ¿no? O sea, una forma de comprensión de la sociedad que tiene opciones muy claras y que de manera curiosa es vieja, ¿no? Está en Marx, ¿sí? O sea, discusiones propias de la sociología contemporánea
empiezan a resolverse a partir de ideas que ya estaban trabajadas, que habían sido expuestas ya por Marx. O sea, ponte esta cuestión de la agencia, estructura, la construcción de macro objetos sociales que alienan al individuo en la sociedad, están presentes en la teoría del fetichismo, en la teoría de la alienación, en la forma como Marx concebía la relación entre base y superestructura, que no es la forma clásica de la metáfora arquitectónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es curioso en la medida que son ideas que estaban presentes, pero que la sociología clásica no consideró quizás con la suficiente atención, ¿no? Entonces, bueno, una primera parte del texto es este distanciamiento que de la Garza considera necesario, es este planteamiento de claves sobre la comprensión de la realidad que articularían como esta sociología propia, particular dentro del marxismo. Y entonces luego avanza, ¿no es cierto? Avanza hacia esta idea de la articulación que va a ser muy importante, tanto para la forma como se está comprendiendo la realidad, como para los mecanismos de aproximación cognitiva a esa realidad, ¿sí? Es un tema también que habíamos abordado. Por un lado, necesitamos entender a la realidad no como algo homogéneo, plano, dado, ¿sí? Que se pueda mirar como un solo plano de superficie, sino como una realidad que se encuentra articulada por niveles, ¿sí? Lo que justifica pensar una aproximación a la realidad que también se constituye por niveles. Esto quizás es una de las partes más oscuras del texto de la Garza, ¿no? O sea, recién acá es como que se empieza a tener ciertas luces y claridades sobre qué significa realidad por niveles, ¿no? En un primer momento nosotros habíamos planteado como ejemplo de una realidad articulada por niveles solo aquella diferencia de agregación social. O sea, el individuo, la familia, la comunidad, los estamentos sociales de agregación más grandes hasta llegar a la agregación mayor que sería la nación o el Estado, ¿no? O sea, por no considerarlo el nivel más amplio de lo internacional. Pero habíamos dicho, la realidad se articula por niveles en la medida que existen diferentes grados de o niveles de agregación social. Pero de la Garza va dando cuenta poco a poco de cómo esa realidad articulada por niveles puede ser pensada de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, la realidad pensada, ¿sí? Articulada por niveles de abstracción. O sea, tenemos conceptos que dan cuenta de un grado de abstracción muy grande y otros conceptos que van concretando la teoría en la medida que consideran más aspectos de la realidad como sus determinantes. ¿Sí? Lo que habíamos visto, lo abstracto, pocas determinaciones, pero lo esencial jerárquicamente establecido, y lo concreto, muchas determinaciones, muchos aspectos que componen conceptos también que incluyen además lo abstracto, ¿no? Esta relación de inclusión de lo abstracto en lo concreto. Esa es una forma, ¿no es cierto?, de aproximarnos a la realidad entendida por niveles. Pero también hay esta dinámica de articulación de lo lógico y lo histórico, ¿no? O sea, que da cuenta de los vínculos que pueden existir en distintos niveles entre la teoría y su expresión empírica. Cómo vincular precisamente en relación de internalidad o de inclusión lo que se expresa en lo concreto de manera inmediata, empírica, medible, perceptible, interpretable con lo que significa la teoría que da cuenta de esa realidad empírica. Y bueno, y estos son niveles de realidad. O sea, uno no puede decir la teoría no es parte de la realidad. Es parte de la realidad en la medida que jerarquiza lo concreto para ubicar lo esencial. Entonces, está cerca de la realidad, nos está dando cuenta de la realidad, por lo tanto, es parte del mundo real. Es parte del mundo real incluso como interpretación de ella, ¿no? Si decimos la conciencia fetichista es parte del concreto real, estamos diciendo las ideas, lo simbólico es parte de la realidad, es parte de lo concreto. Entonces, niveles
de realidad en los que se articula la sociedad. Luego, de la Garza nos habla también de una articulación temporal. Coexisten en el tiempo presente fenómenos, formaciones sociales de larga data, o sea, que tienen prácticamente una imagen de permanencia en la sociedad, junto a los emergentes sociales, a lo nuevo, ¿sí? Y a otro conjunto, y a conjuntos importantes de otros fenómenos, de otras formaciones, relaciones sociales que tienen temporalidades intermedias, todas actuando en el momento presente. Entonces, la realidad puede ser comprendida también como esa confluencia de niveles de temporalidad diferentes actuando en el mismo momento, actuando en la coyuntura. Y bueno, finalmente nos pone también como ejemplo de la articulación de la realidad por niveles estas porciones de realidad, este conjunto de relaciones sociales que son estudiadas por las distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Este constructo de la modernidad, ¿no es cierto?, que es la diferenciación disciplinar, compartimentada, como una manera de ubicar también conjuntos particulares, discretos, digamos, de relaciones sociales que para ser analizadas, para ser pensadas, son divididas, separadas, pero que en la realidad están actuando al mismo tiempo de manera sincrónica, relacionadas de manera interna. Entonces, lo que estudia la economía, lo que estudia la sociología, la antropología, todo el sustrato histórico, ¿no es cierto?, que en lo real está ahí, totalmente interpenetrado, pero que sin embargo nosotros podemos pensar de manera distinta y clara a partir de conceptos particulares de cada disciplina. Entonces, una realidad dividida por niveles que debe ser pensada también en este sentido, da cuenta de la clave metodológica que he estado exponiendo de la Garza, ¿no? El tipo de articulación que se va a construir, los métodos de aproximación que vamos a utilizar van a depender del recorte que hagamos del objeto de estudio. Es decir, no hay un protocolo único estricto, como el que plantea el positivismo. No existen reglas firmes, establecidas e invulnerables, sino que cada diseño de investigación va a implicar una fuerte energía creadora para poder dar cuenta de la particularidad del objeto. O sea, cada diseño implica crear algo adecuado al objeto que vamos a investigar, a partir de un conjunto de principios de qué es la realidad y de un conjunto de acuerdos sobre lo que significa la ciencia, la relación teoría-empiria, etcétera, etcétera, ¿no? Estos principios que se han venido describiendo, estudiando poco a poco para completar una visión de vínculo entre forma de realidad, forma de construir teoría. Una vez pensada la articulación, se nos plantea este tema, ¿no?, que es el problema del tiempo presente, que se define como las posibilidades, los espacios que tendría el sujeto social para actuar en una coyuntura determinada. Problema que también marca una distancia importante con el positivismo y con la ciencia moderna, ¿no? Porque en la ciencia estamos acostumbrados a pensar lo que es, lo que está dado, y más bien a despreciar lo que puede ser. O sea, esta idea de pensar el futuro, esta idea de mirar qué es lo que podría pasar, suele ser despreciado con esta idea del deber ser, ¿no? O sea, uno no puede estudiar, uno no puede pensar, reflexionar sobre el deber ser, uno tiene que pensar sobre lo que es. Y las proyecciones sobre el futuro parecería ser un patrimonio exclusivamente de la estadística o de la economía, que en función del dato duro y de la proyección de tendencias históricas podría vislumbrar de manera prospectiva lo que podría ocurrir en el futuro, ¿no? Y al hacerlo de manera
matemática, estadística, a partir de modelos econométricos, entonces podría tener un cierto sesgo, o no un sesgo, sino un cierto rasgo de cientificidad. Es decir, la proyección del futuro sería una operación meramente positivista, ¿sí? Y entonces en las ciencias sociales normalmente se desprecia la posibilidad de una lectura cualitativa del futuro, de una perspectiva cualitativa, ¿sí? Bueno, de la Garza nos viene a plantear la necesidad de pensar esa perspectiva, ¿sí? Y lo que lo anima es una razón política. Pues aquí resulta muy clara, ¿no es cierto?, esa opción política que está tomando de la Garza en relación a la construcción del sujeto que podría entrar a cuestionar al sistema social capitalista, ¿no? Entonces, ¿cómo el sujeto social, ubicado en una coyuntura, puede pensar sus espacios de acción para la transformación del sistema social? Y aquí no hay que perderse respecto de cuál es el objetivo. O sea, lo que está pensando de la Garza no es cuál es el espacio de libertad del posibilismo dentro del marco de las leyes establecidas para el capitalismo. O sea, este posibilismo propio del reformismo, ¿no? O sea, hagamos lo que sea posible en el marco de lo dado en este momento para mejorar las condiciones de vida de la población sin preocuparnos estratégicamente de lo que va a suceder luego. Lo que está planteando de la Garza es cuáles son los espacios de acción en la coyuntura para constituir un sujeto autónomo con capacidad de autodeterminación. Es decir, como hemos dicho, ese espacio de libertad donde la libertad consiste en darse las leyes a sí mismo, ¿sí? En vulnerar la legalidad de la estructura social para transformarla. O sea, en eso está pensando, ¿no? En ese nivel de radicalidad que va en contra de las pretensiones del reformismo. Y entonces de la Garza rescata, ¿no es cierto?, esta idea tan clásica de los partidos, de los sindicatos, que es pensar en las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas del sujeto en la coyuntura, pero intentando, como digo, darle esta conexión estratégica, ¿no? Entonces, pensemos en cuáles son las condiciones propias del capitalismo que generan en la realidad el conflicto distributivo, ¿sí?, que anima en sí, digamos, en el marco de la estructura de la práctica social, la diferencia de clases. O sea, y en este nivel, mucho más allá de si la clase se piensa a sí misma como clase, estaríamos considerando una existencia de la clase social a nivel de lo concreto, de lo estructural, ¿no? Condiciones objetivas. Y por otro lado plantea pensar las condiciones subjetivas, es decir, ¿cuál es el estar subjetivo, simbólico, identitario de la clase en la coyuntura? Si es un sujeto fragmentado, si es un sujeto dividido, si es un sujeto que no se reconoce a sí mismo como parte de la clase trabajadora, que es lo que sucede en la actualidad. Uno no puede esperar que la identidad venga dada exclusivamente por la forma de estar en la práctica social, ¿sí? O sea, la relación social, práctica o estructural no determina inmediatamente la conciencia de clase. Si pensáramos así, estuviéramos optando por el clásico determinismo propio del marxismo soviético, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que la mera comprensión que el capital le da al trabajo, o sea, priorizando, exaltando el emprendimiento, la construcción del empresario de sí mismo como el héroe social contemporáneo, tampoco podemos pensar que esas construcciones subjetivas ideológicas determinan por sí mismas la forma de estar del trabajador en la sociedad. Porque en cambio estaríamos cayendo en el mero voluntarismo.
sea, la idea que se construye un sujeto solo a partir de transmitirle ideas, transmitirle emotividad. ¿Sí? Son dos visiones unilaterales que hemos venido cuestionando a lo largo de todas estas sesiones. Pero entonces, ¿cómo se explicaría esta idea, ¿no es cierto?, de el fin del trabajo? ¿Cómo se explicaría la ausencia de una identificación obrera con la clase social, el desplazamiento de las identidades de los trabajadores hacia otros conflictos sociales? La propuesta es ubicar tanto lo concreto como lo simbólico en relación de internalidad. Y entonces entender que si las identidades obreras no se construyen a partir simplemente de las condiciones objetivas de la división de clase, es porque no existe un trabajo de producción de la clase en tanto clase para sí. O sea, las condiciones estructurales están dadas, pero las condiciones subjetivas no se construyen. ¿Sí? Los sindicatos, los partidos, las organizaciones sociales han dejado de construir al sujeto trabajador y se han dedicado a construir otro tipo de identidades muy loables. Digamos. O sea, no, el tema no es cuestionar el feminismo, el tema no es cuestionar al ambientalismo, el tema no es cuestionar a la lucha anticolonial. O sea, el problema es cómo constituimos este conjunto de conflictos sociales ligados, relacionados precisamente en internalidad con los problemas de clase y de distribución económica en la sociedad, de distribución del poder en la sociedad, para constituir sujetos que se entienden, que se constituyen en oposición a todo lo que significan las formas de dominación del capitalismo y no exclusivamente a una u a otra, lo que permite la potabilización de los conflictos. ¿Sí? Entonces, no existe una identidad obrera, se ha planteado la hipótesis del fin del trabajo porque a nivel subjetivo no se construye, no se hace el trabajo de construcción y de constitución de la clase, que es un trabajo que no viene de fuera además. O sea, que puede ser catalizado en alianza con otros sujetos, pero que debe ser un proceso de autoconstitución de la clase. Eso es lo que nos permite pensar esta lógica de la internalidad, es lo que De la Garza nos está proponiendo cuando dice necesitamos ver la dimensión estructural, pero también la dimensión subjetiva en relación interna, en relación configuracional. Y bueno, luego De la Garza nos plantea algunas de las formas como el marxismo ha venido pensando precisamente esa relación para mirar los espacios de posibilidad del sujeto de autoconstitución autónoma. ¿Sí? Entonces nos habla en primer lugar de la opción de Lenin, ¿no es cierto?, que es definir en la coyuntura cuáles son los extremos posibles, o sea, cómo se va a solucionar el conflicto en sus extremos y a partir de la ubicación de esos extremos poder maniobrar en la coyuntura según lo que se va presentando. Luego nos habla de una opción de Marx y Gramsci, donde ellos comprenden la realidad en movimiento. O sea, él utiliza esta frase, la realidad dada dándose, ¿cierto? O sea, lo dado, lo establecido, pero que se mueve. Uno podría cuestionar un poco el uso del término, o sea, porque si algo está dado, o sea, quiere decir precisamente que es inamovible, que tiene un origen externo al sujeto, o sea, un origen natural, un origen metafísico, y por lo tanto resulta intransformable. ¿Sí? Quizás hubiera sido mucho más acertado utilizar la palabra puesto. O sea, lo contrario a lo dado es aquello que está puesto. ¿Sí? Puesto históricamente por el sujeto que se autoconstituye, por el sujeto social, puesto y en movimiento. O sea, es una creación artificial de los propios seres humanos, la sociedad. Disculpen, chicos, tengo un guagua que me encanta cantar. Digo, quizás no es tan acertado utilizar la palabra dado y mejor utilizar su contrario, que es puesto, ¿no es cierto?
Algo que es puesto es algo que es artificialmente creado, producido socialmente y que se encuentra en movimiento, ¿sí? Entonces, de la Garza se refiere a esto, cuando dice una realidad dada dándose. Y una vez que entendemos esa realidad como algo que está puesto y que está en movimiento, entonces dice identificar el conflicto y sus polos, porque esto no viene dado, ¿no? Como lo que sucede en la actualidad. O sea, no está dado el conflicto de clase como tal. Necesitamos identificar cuáles son las partes polares y cómo se expresa ese conflicto en cada coyuntura para, a partir de esa identificación que se produce cada vez, entonces poder actuar de manera coherente con el conflicto y de manera estratégica para la autoproducción del sujeto autónomo. Y bueno, y la tercera clave dice es la lucha de clases, ¿no? O sea, todo se define realmente en el conflicto. O sea, uno puede proyectar, uno puede prever, uno puede trazar ciertas líneas a partir del conocimiento del presente, pero al final esto está relativamente abierto, o sea, el resultado está relativamente abierto al resultado, a la resolución de la lucha, ¿sí? A las fuerzas que puedan movilizarse y a cómo esa lucha expresada en la realidad termina en una conclusión eh, donde uno de los polos prima sobre el otro, ¿sí? Y entonces, de esta manera, plantea el problema general. Nos distanciamos del positivismo, asumimos una posición propia, entendemos la realidad como articulada por niveles y, por tanto, apostamos a una construcción teórica también articulada. Nos interesa no solo entender lo dado, no solo el presente, sino también proyectar políticamente para la construcción del futuro, del sujeto autónomo hacia el futuro. Y entonces, ¿cuál sería la manera de proceder? ¿Cierto? Esa es la pregunta que se plantea de la Garza. Entonces, disculpen, cierro un ratito esto que molesta. Ah, no, no lo puedo hacer ahorita. Lo voy a hacer, disculpen. Las neurosis a veces no van. ¿Cómo proceder entonces, no? Entonces él retoma los supuestos de realidad que van a animar todo el proceso. En principio, la realidad está en movimiento. Esto significa que la realidad no es más que procesos articulados entre sí, que se desarrollan en distintos niveles, ¿no? Temporales, largo plazo, el corto plazo, el mediano plazo, en distintos niveles, lo macro, lo micro, lo abstracto, lo concreto, que además está, digamos, esta realidad articulada de manera interna, que los distintos porciones de realidad asumidos por cada disciplina o los conjuntos de relaciones abordados por cada disciplina no pueden entenderse como separados, sino que se están dando de manera sincrónica y profundamente relacionadas en la realidad. Y quizás lo más importante que plantea en este momento de la Garza es el supuesto de direccionalidad, ¿no? Una realidad en movimiento, una realidad articulada, ya hemos venido planteando esto desde hace algún tiempo, pero una realidad donde podemos reconocer en la coyuntura una cierta dirección. ¿De dónde proviene la direccionalidad? Proviene justamente de este conflicto interno entre lo objetivo y lo subjetivo, de las estructuras que están ya establecidas en la sociedad, que tienen un cierto grado de inmovilidad en la coyuntura, ¿no es cierto?, en la visión de la coyuntura, en el presente, y que entran en conflicto con la agencialidad, con el movimiento de los sujetos, de los actores, ¿no? En la medida que hay una permanencia de las estructuras, en la medida que existe una legalidad social, aunque esta legalidad sea únicamente de tendencia, hay una direccionalidad. Es decir, lo que va a pasar en la lucha, la forma como la lucha se va a resolver, no puede ser comprendida como enteramente contingente, ¿sí? No es que puede pasar cualquier cosa, sino que esa direccionalidad va a pesar, esa legalidad va a pesar en la manera como se va a definir la lucha.
A nivel de la coyuntura, entonces, no podemos hacer una elección polar. O sea, no podemos elegir el determinismo absoluto. Todo está dado y solo hay una forma necesaria en que las cosas se van a dar. O sea, la revolución va a triunfar. Pero tampoco podemos pensar en la contingencia absoluta. Cualquier cosa puede pasar, porque existe una direccionalidad, porque existe una legalidad que está determinando a esa sociedad en la coyuntura específica. Y de la Garza entonces hace una aclaración. Cuando nosotros salimos del nivel de la coyuntura y pensamos la realidad histórica como una articulación de coyunturas, entonces esta direccionalidad que es tan clara en el presente se pierde, se difumina, porque en este sentido histórico, de la perspectiva histórica, más bien podemos observar una apertura mucho más grande de las posibilidades de resolución del conflicto. ¿Sí? En la coyuntura hay una determinación muy fuerte. A nivel de la articulación de coyunturas, la determinación se relativiza. Y se relativiza a nivel de la historia porque es a ese nivel donde podemos observar el despliegue del poder del sujeto social. ¿Sí? Dándose las leyes a sí mismo, autodeterminándose, vulnerando las estructuras construidas para reconstruirlas o para transformarlas de manera radical en otra cosa. Entonces, el análisis de la coyuntura reconoce una direccionalidad. El análisis de la articulación de coyunturas reconoce el poder absoluto, indeterminado, del sujeto social autoproduciéndose. Pero el supuesto de realidad para comprender el momento dado y su proyección de futuro inmediato, o sea, la resolución del problema del tiempo presente, considera la direccionalidad. Porque esa realidad concebida como en movimiento, articulada, con dirección, es lo que nos permitiría ubicar, determinar, describir, explicar el momento presente, pero al mismo tiempo pensar momentos futuros que proyecten, que orienten la acción de los sujetos en constitución, ¿sí? De los sujetos sociales en constitución. Entonces, animado con esos tres principios de realidad, De la Garza va a plantear ya de manera un poco más esquemática y asentada, digamos, sobre la reflexión de cómo se hace un proceso de investigación, estos pasos, ¿no? O sea, de cómo se daría el proceso de lo que él llama la descripción articulada. Entonces, el primer momento es el momento donde se va a definir el problema que anima la investigación. Nos dice ese problema puede ser una demanda social, puede ser un fenómeno empírico, puede ser un planteamiento teórico. Es el punto de partida, ¿no? Este punto de partida, en consonancia con la forma en que se definió lo concreto real, tiene que articular dimensiones teóricas, dimensiones simbólicas subjetivas, con intereses prácticos. Es decir, el concreto real es estas dos dimensiones. Lo concreto es esas dos dimensiones. Lo material es lo simbólico, es lo relacional, lo práctico. Este problema, dice, debe tener un cierto ángulo. O sea, es decir, una cierta orientación, un determinado interés también que guía la reflexión y que él propone, al menos para pensar el problema del tiempo presente, propone que debe ser el ángulo del poder y de la dominación. Esto va a ser lo que va a animar todo el proceso. Definido el problema, necesitamos problematizarlo. O sea, problematizarlo significa poner en movimiento todas las relaciones que nosotros podemos ubicar como dadas, como establecidas, ponerlas en movimiento, reformularlas, plantear el problema como algo que está cambiando, como algo que está en movimiento, como algo que es necesario conocer. Eso es lo que significa la problematización. Es como poner en duda el conocimiento que está establecido a partir del análisis de lo que se ha pensado sobre el tema, ponerlo en duda y abrirlo a la reflexión, abrirlo a la indagación.
En eso consiste el momento de la problematización. Luego nos dice de la Garza, el segundo momento sería definir las áreas de la realidad social. O sea, mirar para este objeto, para este problema que yo estoy definiendo, cuáles serían las disciplinas, cuáles serían las porciones de relaciones sociales que deben ser estudiadas particularmente para dar cuenta de él. Si ustedes observan, lo que está planteando es la constitución de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios para la investigación de un objeto particular. Es decir, está abogando por la vinculación de las disciplinas en el abordaje, no un abordaje parcial, no un abordaje unilateral. El proceso de investigación debería ser siempre un proceso interdisciplinar. Definir cada área, definir cada disciplina implicaría también pensar en qué niveles se está relacionando la economía con la sociología, en qué niveles de abstracción, en qué niveles de temporalidad, en el ámbito meramente macro, en el ámbito micro. Es un conjunto de definiciones que dan cuenta, ¿no es cierto?, de cuáles serían las áreas pertinentes. En un tercer momento plantea el problema de los conceptos ordenadores, que da inicio a la fase que se denomina la descripción desarticulada. ¿Por qué descripción desarticulada? Porque en esta fase lo que interesa es describir la realidad como se presenta a nivel más empírico, ¿cierto? Tomando conceptos de distintas teorías y haciendo un uso creativo de esos conceptos. O sea, si yo saco el concepto de su corpus teórico, si lo separo de la teoría que lo anima, puedo hacer un uso distinto que se articule a la realidad que yo estoy percibiendo, con la que me estoy relacionando. Entonces, la teoría, digamos, pierde esa sacralidad a la que estamos acostumbrados y empieza a ser usada, manipulada de una manera creativa por agentes que están constituyendo desde su propia particularidad de intereses un objeto de estudio, ¿no? Estos conceptos ordenadores no tienen una finalidad deductiva, dice de la Garza. O sea, la idea no es ir de lo general a lo particular, establecer ese vínculo propio del positivismo que redunda en una demostración, sino que lo que se busca es la inclusividad, en el sentido que hemos hablado de la relación abstracto-concreto, ¿no? O sea, las dimensiones jerarquizadas en una teoría como lo esencial está actuando en los conceptos de mayor grado de concreción. La forma como yo elegiría entonces mis conceptos ordenadores estaría vinculada a la articulación de lecturas. Disculpen un momentito, por favor. Discúlpenme un momentito, por favor. Disculpen, chicos, retomo. Los conceptos ordenadores, digo, no tienen una tarea deductiva, sino una tarea de inclusividad. Es decir, buscar conceptos abstractos que están actuando en lo concreto, tal como lo hemos venido definiendo. Entender cuáles serían los conceptos ordenadores de cada área implicaría hacer, dice de la Garza, una suerte de lectura doble de la misma realidad. O sea, por un lado, leer la realidad con conceptos abstractos,
leerlo también con los conceptos concretos que estarían incluyendo a los conceptos abstractos y armar como dos explicaciones, o sea, dos lecturas de la misma realidad que al ser coincidentes nos están mostrando cuáles son los conceptos pertinentes. El segundo paso, ¿no es cierto?, de esta descripción desarticulada es la búsqueda de relaciones y de puntos de articulación a través de la traducción de los conceptos ordenadores en conceptos empíricos, es decir, ya los datos. De la misma manera, la función de convertir un concepto teórico en un dato empírico, en un indicador empírico, no es, dice de la Garza, la demostración, sino la búsqueda de nuevas relaciones. Cuando yo establezco el vínculo entre mi teoría y el dato, el indicador, yo puedo ir profundizando mi conocimiento de la realidad. ¿Sí? Y me permite además ir definiendo cuáles de estos conceptos ordenadores podría entenderse como el concepto base de cada área. O sea, en este fenómeno social, ¿cuál es el concepto económico más importante? ¿Cuál es el concepto sociológico más importante? Y esos conceptos base se van a convertir también en los conceptos de articulación entre las áreas. ¿Sí? Eso lo he tratado de representar aquí con estos conceptos, ¿no es cierto?, que parecen unos botones que terminan articulando las distintas áreas en una sola cosa que sería la descripción articulada, ¿no? ¿Por qué serían conceptos de articulación? Porque estos conceptos permiten dar sentido a los demás conceptos de cada área, o sea, sería como el concepto más importante de cada área de conocimiento, pero además porque permiten establecer las relaciones con otras áreas. Pensaba mucho yo aquí en la categoría valor, por ejemplo, ¿no? Ya que lo hemos venido también utilizando como ejemplo en otras clases. O sea, la categoría valor es una categoría económica. Es una categoría que tiene la posibilidad de convertirse en un dato cuantitativo, o sea, de tener una expresión empírica, una expresión concreta en el precio, pero que además da cuenta de una dimensión cualitativa que es la relación social de producción. Una relación social donde se gesta, donde se produce lo valioso, el valor de uso, ¿no es cierto?, que requiere ser comprendido, interpretado, significado, comunicado como útil a los otros para poder ser traducido a un valor. ¿Sí? Que además es trabajo cooperativo que se articula en relaciones de poder. Relaciones de poder que tienen una expresión en la distribución de los recursos materiales de la sociedad, pero que se expresan también en formas de poder político. O sea, la tenencia del medio de producción, la tenencia de la mercancía, es una tenencia del poder cooperativo de satisfacer necesidades que acumulado se transforma en un poder de definición política sobre la sociedad. Entonces, el valor me parece, ¿no es cierto?, como ejemplo al menos, pertinente para entender lo que significa estos conceptos articuladores, estos conceptos base de cada área. En este punto, de la Garza también hacía un breve excurso sobre la forma como debemos entender la articulación del concepto teórico con el dato empírico, que me parece muy importante tratar, ¿no? Por todo el trabajo de investigación que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. De la Garza decía, debemos entender al dato, ¿sí?, como la dimensión concreta del concepto teórico. Entonces, es decir, esta relación de inclusividad de la que hemos venido hablando, ¿no? O sea, la teoría
la dimensión abstracta es la variable con una determinante. El dato es esa misma variable, ese determinante, más un conjunto de otros determinantes que están marcando la existencia del dato como tal. Entonces, se establece no una relación de demostración, de prueba, sino una relación de inclusividad de lo abstracto en lo concreto. ¿Sí? El dato no sería sino una dimensión de lo abstracto, que incluye lo abstracto. Y cuando cambiamos un poco el chip a esta lógica, entonces es fácil comprender que el dato siempre va a estar construido de una manera artificial y no es algo puro que se recoge de la realidad. Vamos a pensar, por ejemplo, en una encuesta, en una entrevista, en la manera como entre el encuestado y el encuestador o el entrevistado y quien entrevista van constituyendo la realidad, van constituyendo la verdad. Muestra la impureza subjetiva, o sea, impureza entre comillas, ¿no? Subjetiva de la propia información empírica. La información empírica no se recoge, la información empírica se construye, estableciendo, ubicando los determinantes que están rodeándolo al dato. Y por esa misma razón, dice de la Garza, el significado pleno del dato solo es comprensible cuando se lo contextualiza. O sea, solo cuando sabemos precisamente la forma como fue construido es que podemos sacar, obtener el significado completo del dato empírico en su relación con su dimensión abstracta, con su teoría. Y acá, digamos, es importante pensar en la manera como se construye el dato estadístico, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la construcción de la estadística laboral, o sea, uno no puede dejar de tomar en cuenta cómo la ENEMDU, que es la encuesta de empleo, subempleo y desempleo, se hace con encuestadores que no tienen una relación de dependencia con el INEC. Son encuestadores que están rotando todo el tiempo, que entran y salen en una relación de precariedad laboral muy importante. O sea, son personas que reciben una formación mínima para la aplicación de la encuesta y que no tienen continuidad, no tienen permanencia, no tienen ningún tipo de seguridad. A algunos se les paga por encuesta realizada, lo que es realmente un problema, ¿no? Porque si tu objetivo es ganar un poco más en el momento en que trabajas, puedes llenar la encuesta de manera desprolija, lo puedes hacer rápido, incluso inventarte datos, etcétera, etcétera. Entonces, la producción del dato en el marco de la encuesta del trabajo es sumamente conflictiva, complicada. Entonces, ¿cuál es la calidad de ese dato? Pues uno necesita comprender ese contexto para dar un significado más completo a lo que estamos viendo al mirar un número en la estadística oficial. O sea, a eso se refiere de la Garza, ¿no? Con esta relación de inclusividad del dato y la teoría. Con esas consideraciones, dice de la Garza, podemos arribar al momento de la descripción articulada. O sea, todo lo anterior, hemos dicho, era la descripción desarticulada. Describir la realidad sacando, descontextualizando conceptos, vinculándolos con su dimensión empírica, haciendo una combinación y elección de cuáles serían los principales conceptos base que articulan las áreas. Ahora estamos en condiciones de ejecutar una explicación de la realidad que hemos podido ver, de la realidad dada. O sea, el momento 5 de descripción articulada es el momento donde para la investigación positivista, donde para la investigación académica, dar cuenta y es describir y explicar la realidad que ya pasó, la realidad que empíricamente es demostrable porque ya no está, digamos, o sea, porque ya fue. Pero lo que plantea de la Garza es que a partir de esa explicación, de esa construcción del objeto presente, lo que va a interesar para la resolución del problema del momento presente, es decir, para el problema del sujeto autónomo o autoconstituyéndose, es la producción de un objeto virtual. Lo define como un proyecto, ¿no? O sea, como el espacio de posibilidad que tendrían los sujetos, un proyecto.
Esto es posible, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque existe una cierta direccionalidad en la coyuntura y podemos prever mínimamente lo que va a suceder en lo inmediato. Es posible porque entendemos esa realidad como una realidad que está puesta artificialmente y que está moviéndose. Y entonces arribamos a este último momento que sería el de la construcción del objeto virtual. Lo que nos dice De la Garza es que este proyecto, que tiene ya mucho de virtual, ¿no es cierto?, mucho de especulación, puede ganar practicidad, puede ganar viabilidad solo si está en consonancia con los sujetos sociales. O sea, solo si logra articularse, encarnarse, ser reconocido y apoyado por los sujetos en construcción y en constitución, que busca constituir además, ¿no? Y entonces, como se puede ver, es una combinación entre lo estructural, entre lo que viene dándose, y la agencia, la producción, que son capaces de hacer los sujetos. Nos dice que en la construcción del proyecto, prima ya lo lógico sobre lo histórico, y que hay un proceso de alejamiento además, ¿no? Es decir, uno llega al momento de lo concreto, lo que está dado, que es la descripción articulada, y empieza a trabajar sobre las categorías de lo posible. Y categorías de lo posible en el sentido que dijimos hace un momento, ¿no? No de las posibilidades dentro del marco de la legalidad dada, sino de lo posible en términos de la ruptura de la legalidad y de autoponer nuevas leyes, ¿no? Uno empieza a pensar en las categorías de lo posible y en la medida que avanza en pensar lo posible, esta reflexión va perdiendo concreción y va ganando, dice De la Garza, en voluntad, ¿no? Es decir, nos alejamos de la estructura y cada vez lo que decimos en el proyecto va dependiendo más de la voluntad y de la fuerza que puedan construir los sujetos sociales para transformar precisamente esas estructuras y llevar adelante el proyecto. Por lo tanto, dice De la Garza, hacia el final de la construcción del objeto virtual, estaremos ya en el plano de la mera voluntad, ¿no? Donde las últimas categorías lo que van a expresar es la contradicción más importante de la sociedad y por lo tanto abrirán las puertas, o sea, virarán el proceso hacia la transformación estructural, ¿sí? Entonces, De la Garza, ¿no es cierto?, está pensando todo el proceso de conocimiento articulado a la práctica y lo está además pensando hacia la transformación de la sociedad capitalista. Algo que en la lectura del texto a veces se oscurece, como que no queda muy claro, ¿no? O sea, como que De la Garza está muy preocupado por no salirse de la lógica de la academia, por no romper las reglas, digamos, de la academia, y por lo tanto actúa de una manera muy cauta, o sea, va avanzando de una manera absolutamente cautelosa, pausada, para plantear esto de lo posible, que me parece a mí lo más potente, ¿sí? Para plantear la opción de la construcción del sujeto autónomo y delinear cuál podría ser un proyecto verdaderamente emancipador, ¿cierto? El de la autoconstitución del sujeto social con suficiente poder para transformar la legalidad de la estructura, ¿sí? Bueno, eso, compas,